Estábamos pues, tocando la semana anterior el capítulo número 5 sobre la vida familiar y laboral como adoración. Entonces empezamos mirando lo que era un contexto histórico familiar versus el día de hoy. Y abarcamos también el entendimiento bíblico sobre la familia. Podemos ver cómo se conformaba una familia, como la vemos el día de hoy. Miramos los diferentes aspectos en los que se englobaba una familia israelita del tiempo bíblico. También tocamos un poco acerca de celebraciones religiosas familiares como adoración. Había escasos ejemplos, pero sí pudimos ver algunos de ellos. Dentro de esta rama pudimos ver la adoración familiar ritual en la época prepatriarcal y luego la adoración familiar ritual en la época patriarcal, ya como tal. Y ahí es donde quedamos. El día de hoy pretendemos tocar la visión mosaica, ya con las tribus de Israel, Moisés y todo lo demás, de la adoración familiar ritual en ese ámbito. Y también lo miraremos la adoración familiar ritual en Israel post-mosaico. Una vez que Moshe deja de acompañar a los guiarles, pues cómo se comportaron las familias en ese entonces. Entonces vamos a empezar con la presentación en la 465, y vemos el título, la vida familiar laboral como adoración. La visión en este caso sería la visión mosaica de la adoración ritual. Entonces las narraciones sobre el periodo desde la muerte de Jacob hasta la muerte de Moshe tratan casi exclusivamente toda la comunidad de Israel, siendo la Pascua una excepción doméstica significativa. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vimos la semana anterior, las reuniones que se hacían para las fiestas lo hacían en las familias, en los clanes, en la mishpajá, pero lo hacían de manera como privada en sus propias casas. Vimos que las familias estaban conformadas a lo mejor por 20, 30 o hasta 40 personas, y allí era donde se celebraban. Lo que dice el texto es que en la Pascua funcionó de una manera de excepción doméstica, porque ahí participó todo el pueblo de Israel como tal, siendo que estaba, pensemos un momento, en el Egipto estaba pasando una muerte brutal. Todos los primogénitos estaban siendo muertos. En ese ámbito estaban celebrando una fiesta, que aún no era una fiesta, se estaba estableciendo como tal. Pero en ese ambiente es que la familia se reunió para comer panes sin levadura, para comer el cordero y hacer tipo una celebración que a nuestros días es algo pues que lo vemos bonito, que lo vemos como algo agradable, que nos reunimos en familia, como una quejilá como tal, estamos cenando, estamos agradeciendo al Eterno por lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestro ámbito, en nuestra familia, en lo laboral, en nuestro trabajo. Pero si nos remontamos a lo que sucedía en ese tiempo, era la verdad muy crudo. El escuchar los gritos a lo mejor de la gente a lo lejos, de cómo sus hijos morían. Y nosotros tener que comer pues algo que nos recordaba algo amargo, algo insípido, el pan, cosas así como estas. Allí es donde se establece la fiesta. Y es una excepción porque participa todo el pueblo. Obviamente no tenemos los registros de cómo fue que se reunieron las familias en ese entonces, porque era un momento de caos. Estaban pasando las plagas, las pruebas para el pueblo tanto de Egipto como de Israel. Y eso es lo que dice como excepción, porque anteriormente establecimos que se hacía por familias, que se hacía por clanes y que se reunían y cada uno era responsable de aplicarlo de la manera en que se estaba transmitiendo en ese momento. El texto dice, ya que la Pascua fue prescrita por Dios mismo, esta fiesta obviamente involucra rituales de sumisión y homenaje ante Él. Eso lo entendemos perfectamente. Dice, como se prescribió, se observó originalmente que fue una fiesta familiar celebrada en hogares israelitas. Más tarde la Pascua fue identificada como una de las 3 fiestas anuales obligatorias ante el Eterno, en la que todos los varones participaban. Y bueno, aquí tenemos las citas bíblicas, se encuentran en Éxodo 23, 14 al 17, Deuteronomio 17, del 1 al 17.
Pero eh, 12, en Éxodo 12, 13 explica detalladamente los rituales prescritos, por si alguno quiere ver lo que son los rituales ya como tal y pues analizar el cómo era que se hacían. La Pascua parece un evento único orientado al futuro. Eso lo vemos nosotros el día de hoy, a través de la cual Dios probó la fe de su pueblo y apartó a aquellos que redimía de la esclavitud egipcia. Sin embargo, en los versículos 14 y 28 y 40 51, lo institucionalizan como un ritual anual que conmemora la liberación del Eterno. ¿Por qué dice orientado al futuro? Porque si nuevamente nos ponemos en la posición del pueblo de Israel, de las tribus que aún a lo mejor no estaban formadas como tal en su núcleo, como se puede ver en el desierto, que ya se establecen los rangos de jefes de familia, de los clanes y de los patriarcas, que fue lo que vimos la semana pasada con el bosquejo que les entregué. En ese momento en Egipto a lo mejor no tenían esa distribución y esa organización, pero estaba orientada al futuro, no solamente al futuro de Israel en el desierto, sino nuestro futuro el día de hoy. El cómo nosotros, bueno, la familia ha cambiado, como miramos la semana pasada. Ahora los núcleos familiares son a lo mejor de 7 personas, escasamente 3 personas. Entonces no se aplica de la misma manera. Sin embargo, la enseñanza perdura hasta el día de hoy en el siguiente punto, y es que estamos siendo liberados. Les decía la semana anterior que el ámbito cambió. Los dioses ya no son los mismos. Ya no vemos a una estatua de un dios de 3 o 4 metros, de 20 metros. Ahora todo es en la mente. La batalla es en la mente, y eso lo dijo Pablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ya no es contra Faraón que levanta ídolos para que adoremos. Ya no es en Babilonia siendo perseguidos para que adoremos a la estatua de Nabucodonosor. Hoy en día, los ídolos están en nuestras mentes y en las mentes de nuestros hijos. Y creo que esa es la estrategia más poderosa que el adversario ha puesto en nuestro camino, porque simplemente no podemos luchar contra eso. No entendemos porque siempre nos hemos enfrentado a este tipo de cosas con nuestra forma física. Luchamos contra, en la Torah se ve, se lucha contra pueblos, se lucha contra los gigantes, se lucha contra nuestros propios primos, se conquistan ciudades, se conservan o no sus tesoros, pero en la actualidad todo eso ha cambiado, y es en la forma que está orientado para que la Pascua, el día de hoy, se pueda interpretar de la manera contemporánea, pero lanzando nuestros ojos al pasado. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo podría ser la mente de un israelita en ese entonces, viendo la muerte que le rodeaba? Pasó un año completo de prueba con las pestes que hubo, con todas las manifestaciones milagrosas del Eterno. Era un momento de mucho poder, de mucha manifestación de Dios, pero también una reforma mental para la gente que no conocían a Dios. Dios no se les había manifestado como un pueblo. Se le manifestó a Moshe en la montaña y él dijo: ¿quién les digo que eres tú? Yo soy el que seré. Y eso les va a bastar para conquistar y para salir. Y esa liberación es de la que habla el Pesaj. Por eso es tan fundamental en nuestras vidas. Porque no lo sé, pero para mí Pascua es la primer fiesta de todas las fiestas. Y el Eterno se manifestó en Pascua. Entonces, esto marca una de las fiestas más principales. Y como dice ahí, la Pascua es una excepción doméstica muy significativa, porque toca tanto el pasado, el presente contemporáneo de los que estaban viviendo eso, y ahora nosotros como futuro. Y no podemos olvidar eso dentro de nuestras familias, que es en lo que estamos en este discipulado. Identificar en nuestra familia cómo poder aplicar
este sentimiento que pudieron haber tenido ellos, como fuera en el mundo, en Egipto, muere la gente, mueren los primogénitos, se pierden muchas vidas, literalmente. Ya no digo espiritual, porque ya eso está muchas veces muy perdido. ¿Y cómo podemos proteger a nuestra familia de estas cosas? Por medio de adoración, por medio de este acto, como lo dice el texto aquí, que involucra rituales de sumisión y homenajes delante del Eterno. No es delante de otra persona, no es delante del líder que me puede ver a ver cómo actúo o cómo no actúo. No se trata de eso, se trata de la responsabilidad que cae dentro de cada cabeza de familia por heredar o por transmitir el conocimiento de la Torá y del Eterno principalmente, que es lo que debe reinar. No es una apariencia para que los demás miren cómo soy, porque en casa nadie puede aparentar. Con nuestros hijos no podemos aparentar lo que somos en la calle. Ellos nos conocen transparente y nos leen. Nosotros a ellos probablemente no mucho, pero ese es el reto. Entonces, ¿cómo en este futuro podemos interpretar a partir de la Pascua lo que se está viviendo el día de hoy? Manteniendo que Egipto continúa vigente. Egipto no ha desaparecido, Babilonia no ha desaparecido, los asirios, todos estos, si se puede decir espíritus, como se decía en la cristiandad, aún permanecen en el aire y están allí pululando como pequeños dioses que tienen un poder muy grande y es un poder subliminal, que es lo que se maneja el día de hoy. Y muchas veces muy literal, ya no es tan subliminal porque ahora dicen todo directamente. Pues continuamos, la siguiente diapositiva. Continuamos en el mismo punto de la visión mosaica de la adoración ritual. Estamos en el punto de rituales. Dice, el hecho de que Jesús celebrara la fiesta en el aposento alto con su familia, que él dijo que los discípulos o los que le seguían eran su familia y no los naturales, confirma que el festival no había perdido su valor, su sabor doméstico, perdón. Eso se encuentra en Mateo 26, 17 al 25. Recordamos cómo él se reúne con sus discípulos una noche antes de Pascua y celebra como una mishpajá, como una familia, como un clan, con estos que iban a ser posteriormente cabezas de otras familias. Y él lo hace para mantener algo que era muy importante, el sabor doméstico que tiene el Pesaj. Ese sabor doméstico de que, claro, podremos ser una congregación de 10,000 personas, si Dios lo permite, de 2,000 personas. Pero este sabor doméstico de que mi hermano, yo comparto el dolor del hermano, comparto los problemas que él tiene. Si le puedo ayudar, bendito sea Dios, le puedo ayudar. Pues si no, mantengo una oración y le apoyo. Ese sabor doméstico que existía entre nuestro Adón Yeshua y sus discípulos. Y me detengo a pensar un poco en Yeshua, porque tenía ahí en sus caras las figuras de grandes personajes, pero también de algunos que no eran, o que para el registro bíblico resultó ser pues Judas. Todos estaban allí, estaban sentados frente a él. Conocía sus corazones porque les leía. Sabía lo que eran capaces de hacer, lo que no eran capaces de hacer. Podía interpretar lo que el Espíritu haría en ellos hacia el futuro. Y estaba con ellos allí. Así como nosotros estamos con nuestros hijos, sabemos sus debilidades, sus fortalezas, lo que pueden llegar a ser, lo que podrían de una manera mala llegar a ser. Porque no, dentro de nuestros hogares entendemos que nuestros hijos no son tan santos ni tan blancas palomas. Ellos pueden también tener sus matices de maldad, de rebeldía. Y es que nosotros somos el reflejo, o ellos son el reflejo de nosotros también. Así como esta visión doméstica, ese sabor que tenía el reunirse a pesar de,
las diferencias, a pesar de los potenciales bajos o altos de cada uno de los integrantes de los discípulos con Yeshua. Él se reúne y celebra la fiesta. ¿Por qué era importante la liberación de Egipto? También. Pero más que todo, porque Él estaba sentando un precedente de continuar con la tradición, porque eso preservará hacia futuro la celebración. Y eso a su vez hará que en el pueblo y que en la familia permanezca el ritualismo. No el ritualismo que vimos la semana anterior, que por medio de ellos se justificaban los sacerdotes en que todo estaba bien, cuando no estaba bien, lógicamente, porque se me escapa la palabra, los profetas les decían una vez y otra vez, están mal, están yendo por un mal camino, pero ellos en sus rituales permanecían confiados en que estaban bien. Entonces entendemos que este ritual que hacemos en nuestras casas, de la manera en que lo hagamos, sea sentándonos en una mesa, sea compartiendo, leyendo la Torá, orando antes de dormir, cuando nos levantamos, sea cual sea este ritual, debemos primero antes pensar en cómo Yeshua actuaba con sus discípulos. No hay un registro del día a día de cómo se despertaban, por ejemplo, cómo despertaba Yeshua, quién despertaba primero, si Pedro, si Juan, quién iba por leña, quién calentaba el agua para el café, no, mentira, el café no. ¿Quién calentaba el agua, quién hacía el desayuno? ¿Entiende? Ese sabor doméstico que hay en casa. ¿Quién es el que se levanta primero en casa para preparar el desayuno para todos? ¿Se levanta el joven o la joven? No, ¿verdad? Ahí está. No se peleen en casa, pero bueno, ese sabor doméstico que existe para mantener el ritualismo dentro de nuestras casas. Suena un poco feo decir ritual, ¿no? Es como muy metódico, como muy estricto, pero la verdad es que todos tenemos rituales. Desde que despertamos hacemos una cierta acción, hacemos una cosa u otra antes, algunos prepararán un desayuno, otros tomarán una ducha, luego harán sus deberes, leerán la Biblia, orarán. Cada uno en su familia tiene sus rituales propios, pero no les llamamos rituales. Les llamamos así para un estándar que todos entiendan a qué nos estamos refiriendo. Continuamos. Su propósito es mantener vivo el recuerdo de la gracia de Dios, proporcionando así motivación constante para la adoración. Leemos los 3 puntos y comentamos. Las ceremonias de la Pascua involucraban a todos los miembros de la familia, nativos, extranjeros, que se habían identificado con la comunidad a través de la circuncisión. Como celebración familiar anual, la Pascua asumía el recuerdo de la redención de Dios, el recuerdo que la redención de Dios mantenía mejor mediante la adoración familiar, y la responsabilidad de mantener viva la memoria caía sobre las cabezas de las familias, no sobre los funcionarios profesionales de cultos. Y ahí tenemos la nota al pie del número 6, la leemos inmediatamente para poder ya tener el contexto global. Aunque estoy leyendo la nota al pie del número 6. Aunque los textos posteriores muestran la participación de sacerdotes y levitas, como en los días de Ezequías y Josías, y en Jerusalén posterior al auxilio de la reconstrucción del templo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese entonces estaba formando los pasos a seguir para el pueblo de Israel. Posteriormente caería sobre los funcionarios del templo en hacer el ritual, pero se originó desde un ámbito más familiar en sus propias casas. Ya entendimos que las casas eran carpas gigantes en donde moraban 40, 50 personas junto con sus ganados, junto con sus artículos, niños, adultos, ancianos, todos allí reunidos. Entonces, allí en ese núcleo se formó este espíritu de mantener la gracia de Dios activa en cada uno de los corazones de esas familias. No era responsabilidad, como le dice el texto, de los funcionarios del templo hacer que las familias estuvieran bien. Cada responsabilidad caía sobre las cabezas de las familias. Siempre fue así, siempre ha sido así y en nuestras casas debe ser de esta manera. Así que lo siento por el feminismo, pero bíblicamente la cabeza de la casa
es el varón, es quien sustenta, es quien tiene la palabra de autoridad y la que guía a la familia en el ámbito espiritual a cómo deben de ser las cosas. ¿Puede alguien tener más conocimiento que otro? Pues sí. Pero el responsable de rendir cuentas por todo lo que se está pasando en una familia es la cabeza y es el varón. A falta de un varón, pues una mujer. Pero el ídolo actual de este mundo es que la mujer tome el poderío, es que la mujer vaya adelante, codo a codo con el esposo, como se dice actualmente. Bíblicamente no era así. Y según lo que está aquí, dice, el propósito es mantener vivo el recuerdo de la gracia de Dios. No es hacer prevalecer al hombre sobre la mujer, o que la mujer esté subyugada al hombre. Porque en el principio no fue así, dijo Yehoshua. La mujer fue tomada del costado de Adán y fue puesta en oposición a él. No para que le contradiga constantemente, sino para que funcione como los profetas funcionaban con los levitas, que les decían, están mal, mira que te estoy diciendo, estás mal, vas por un mal camino. Más o menos esta función es. Si de repente el esposo se levanta por las mañanas, sale y no saluda, no hace nada, ha perdido un poco ese tacto con los niños, con la esposa es la responsable de hacerle ver con amor y recordando siempre la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que no merecíamos nada. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, revolcándonos junto con los cerdos en todas nuestras inmundicias y Él nos rescata de ahí. ¿Por qué? Porque éramos guapos, porque éramos poderosos, porque teníamos un gran futuro. Nada de eso. Porque la gracia nos toma, nos limpia y nos pone en un lugar junto con reyes y príncipes, en la misma mesa. Esa debe ser la labor de la esposa en este caso. El esposo está mal y está llevando a la familia por un mal camino. Oración, meditación en la palabra, pedir auxilio de personas que sean, ¿cómo se dice? Ancianos de una comunidad. Ancianos no quiere decir que sean mayores, que tengan esa sabiduría que el Eterno les ha dado por su caminar, por su trayecto. Y que esto pueda ayudar a la mujer a tomar una decisión de poder hablar con su marido, ser esa oposición conforme a la voluntad del Eterno. No que por un arranque de ira le grito 4 cosas y se solucionan las cosas, que no se van a solucionar. Pero bueno, ese es el ámbito familiar actual que tenemos. Por un lado, el mundo que intenta poner pedestales y plataformas a la mujer para que sobrepase al hombre en muchos sentidos. Esta sociedad que hace que el hombre se preocupe más por cada vez que es más difícil traer el sustento a casa. Tema de impuestos, tema de no sé, tantos temas que hay en el ámbito laboral que no nos permiten muchas veces poder tener un momento de meditación, de adoración al Eterno en nuestro ámbito laboral, que eso lo tocaremos después, más adelante. De momento estamos con la familia. Y en la familia también se puede ver trastocado este ritualismo del que estamos hablando. Y en este punto en particular es mantener la gracia de Dios como ámbito de la casa, como esa fragancia que existía en el templo de Jerusalén, de Israel. ¿Qué hacían los levitas? Levantar incienso, olor fragante, tener alimento fresco en casa. Esas cosas son responsabilidad de las cabezas de hogar. La mujer siempre apoyando, la mujer siempre cortando esas pequeñas ramas que se desvían del propósito y del camino real que debe seguir una familia. Todos en ejad, en unidad, que es lo que se busca. ¿Y quiénes participaban de ellos? Nativos, extranjeros y los que se vean identificados por medio de la circuncisión. Quiere decir que si no estoy circuncidado, no puedo hacer todo este tipo de cosas. Ya lo vimos, ya lo hemos escuchado muchas veces. La circuncisión, una práctica buena,
Pero para nuestros días y nuestros tiempos, en donde el enemigo es virtual, en donde el enemigo no tiene cara, no se puede identificar un Dios singular como tal, como una figura antiguamente, pues nuestra circuncisión es de la misma manera, es espiritual, es en nuestro corazón, es dejando que el Eterno escriba en nuestro corazón de carne sus mandamientos y que nos haga caminar conforme a ellos. Y nosotros como extranjeros o como nativos, o cualquiera que se identifique con el Dios de Israel, es llamado a participar de la gracia del Eterno, de sus rituales y buscando el favor para su familia de actuar bíblicamente y no como el mundo de hoy nos quiere hacer ver que son las cosas. Así que todos nos vamos a reunir en familias de 40, 50 personas para poder mantenernos bíblicamente. Bueno, aquí hacemos eso, ¿no? ¿Cuántos somos aquí? 70, 80, 100. Si nos reunimos todos, yo creo que llegamos a 120 por ahí. Bueno, y somos una gran familia, pero como clan en nuestra casa, dentro de nuestras paredes, somos responsables. Esta diapositiva y este punto quiere dejar eso muy claro. La responsabilidad no recae en Dani o en los líderes que estén en la Quejilá. En lo que se mueve aquí, pues probablemente, pero en casa cada uno de nosotros somos responsables por nuestros hijos, por nuestra esposa, en el caso de los hombres, y porque haya un buen ambiente, no que uno esté en una habitación, otro por otro y otro en la tercera, todos divididos. El ejad debe prevalecer, ¿ok? 67. A ver cuántas diapositivas quedan. Me quedan muchas. Bueno, 67, vamos ahí. Dice, en la primera celebración de Pascua, el acto ritual clave, ¿cuál fue? Consistía en pintar los marcos de las puertas de las casas de los israelitas con la sangre de un cordero degollado. Por medio de este acto declaraban su confianza en el Eterno por haberlos rescatado de la esclavitud. Esa noche, cuando el ángel destructor pasaba por Egipto a matar a los primogénitos de todas las casas, pasó por alto las casas que tenían la sangre, marcos en las puertas. Mientras tanto, dentro de las casas israelitas, los miembros de las familias comían la Pascua, que consistía en hierbas amargas. Bueno, ya todos conocemos lo que es el Pesaj. Sin embargo, en la diapositiva están las citas textuales de donde podemos encontrar este tipo de ritualismos. Éxodo 12:8, Deuteronomio 16:3, Éxodo 12, 21, 28, 13 del 1 al 16. Panes en levadura, carne asada y hierbas amargas. Participar en estas comidas, las generaciones posteriores se identificarían con la generación del Éxodo de celebrar su participación en el acto de la gran liberación de Dios. Este es un símbolo, como todos los símbolos que ya vimos. Dijimos, ¿qué cosas dijimos que eran símbolos? Ya no me acuerdo. Exacto. Todos los rituales, todos los sacrificios son símbolos de algo mucho más grande. Es la esencia de Mashiach mismo. Había muchos Mashiach, el altar, los reyes, los sacerdotes, los profetas, todo lo que era ungido era un Mashiach. Pero Mashiach como tal es a lo que todo apunta. Todas las parashá apuntan a Mashiach. Entonces las parashá son un símbolo de algo mucho mayor. En la imagen podemos ver, bueno, mucha información, pero prácticamente era eso. Podemos interpretarlo de muchas maneras. La sangre del cordero, sabemos quién es el cordero. Lo que se pone sobre las puertas es la sangre, pero también puede ser la Torá escrita en las puertas, reforzada con la sangre del Eterno, la sangre de Mashiach. Dice que es un acto ritual clave. ¿Por qué es clave? ¿Qué es una clave? Algo que nos revela una mayor profundidad o que nos deja entrar en un nuevo ámbito. Si estoy en un banco y no tengo la clave para accesar
a mi cajita de seguridad, pues no puedo ingresar, no puedo sacar lo que hay de allí. El acto ritual clave es la sangre del cordero que es derramada para liberación del pueblo de Egipto. Pero si hacemos este remesh con Yeshua muriendo en un madero, siendo puesta su sangre en exhibición, nos revela una clave de donde podemos sacar un mensaje mucho más grande, que siempre lo hacemos, siempre lo recordamos en cada Pesaj, por lo menos nosotros, el pueblo judío no todos lo hacen. Lo cierto es que esta clave del acto ritual nos enmarca dentro de un momento histórico en la Torá, en donde existía regocijo por ser liberados y la muerte que comenté anteriormente. En este mundo hay muerte, en el mundo anterior hubo muerte, tenemos liberación al igual que ellos tuvieron liberación. Y lo hacemos todo por medio ¿de qué? De comidas rituales. Muchos creen que venir a Pesaj es venir a cenar. Y no se trata de eso. Cenamos bien, pero lo principal en Pesaj no es la cena. La cena es un ritual de algo que pasó, que se refleja en el futuro cercano a ellos, pero que para nuestro futuro tiene otro significado total. Por eso es que no se invita a mucho extranjero a venir a la fiesta de Pesaj, o por lo menos se limita un poco el acceso sobre algunas personas que a lo mejor están muy nuevas y no pueden participar de todo esto porque podría ser muy pesado para ellos. Y porque se aconseja que sea así, no porque por disposición nuestra esté el deseo de excluir personas de las festividades, sino porque es una clave. Y como una clave, tú no compartes la clave de tu móvil con cualquiera. Incluso los mismos esposos no se comparten las claves. ¿O no? Eso pasa. En mi caso, bueno, en mi caso no, pero en la familia es muy de hacer eso. Los niños tienen clave para todo. Para el WhatsApp, para el YouTube, para todo le ponen clave. ¿Cuál es la clave dentro de nuestra familia para celebrar estas fiestas? Comer hasta hartarnos en Pesaj. Obligar a nuestro niño que coma una hierba amarga para que experimente lo amargo. Que se coma algo con sal para recordar las lágrimas. No lo van a entender. Te puedes sentar toda la noche intentando que coman eso para que entiendan y no lo van a entender porque son niños. Por eso se hace el ritual de las preguntas. ¿Por qué esta noche es esto? ¿Por qué hacemos esto? Por eso buscan el aficomen y hacen todas las demás cosas. Porque solo por medio de juegos van a entender, porque son niños. Pero nosotros ya no somos niños. En esta comunidad, en esta familia, no deberíamos ser niños. No deberíamos enfadarnos por si el menú no me gusta porque no tiene lo que yo como. Cosas como estas, que en la familia se da. El niño no come cierta cosa, entonces no, en la mesa tenemos que cambiar el menú. Estamos hablando de ámbito familiar y de la adoración que surge allí. Entonces, estamos hablando que la comida es una forma de recordarnos lo que estaba pasando en esa casa, como les dije antes. A puerta cerrada, con la puerta pintada de rojo, fuera había un destructor que estaba matando, que había muerte. Y en casa estaban comiendo cosas que a lo mejor no les gustaba a los israelitas de ese entonces. Se reflejó después en el desierto cuando recordaban las cebollas, los pescados de Egipto, los ajos. ¡Qué deleite!, decían. Y eran los mismos jóvenes que no quisieron comer el Pesaj en ese día. Que después de que sus padres murieron, estaban frente a Moshe, dijeron, para esto nos sacaste, para morir en el desierto como nuestros padres.
Ay, recordamos Egipto, con sus cebollas, con sus pescados, con sus carnes. Y eran niños, y eran los mismos niños manifestándose porque no entendieron la clave. Nosotros el día de hoy podemos recordar eso e intentar de una manera didáctica enseñar a nuestros niños la Torá. No es simplemente sentarnos en casa e imponerles que lean un capítulo entero y se lo memoricen. No se trata de eso. Hoy en día no funciona así. Por lo menos en mi casa no funciona así. Lo harán de mala manera, lo leerán, cantarán alguna canción o harán alguna cosa. Pero el Eterno nos pone a nosotros rituales clave. ¿Cuál fue ese ritual en este caso? La sangre que nos libraba de la muerte. En nuestras casas, ¿cuál puede ser un ritual clave para así como esto fue en la antigüedad, puede ser para nosotros hoy en día? Antes de dormir, recitar el Shema, que es un mandamiento, es una ordenanza. Orar por ellos. Que todos los días ellos se vayan a dormir con alguna resonancia de una oración en su cabeza, recordando las palabras del padre, de la madre, guardando en su memoria, en su inconsciente, esa imagen de todos reunidos en la cama, estableciendo contacto con el Eterno, orando a Él, pidiendo por el día, dando gracias por lo que pasó, pidiendo por el día siguiente, por los problemas, que ellos puedan ser partícipes de eso. No se trata de meterle la Torah por los ojos. Lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo. Son cosas que de 5 minutos. No es necesario que se sienten media hora a leer un capítulo, como les dije, que está bien si lo hacen. Orar antes de comer. Si se levantan todos juntos, pues orar también al desayuno. Utilizar la misma estrategia que hay actualmente de no ir físicamente y directamente en contra de nuestros hijos, sino ser un poco más inteligentes. Si el enemigo va por medio de su mente atacando con cosas que no se ven, con ídolos que no se pueden percibir, nosotros también meternos por allí, tener una canción clave antes de dormir, de adoración, el Shema siempre principal en cada uno de nuestras idas a dormir, cuando nos levantamos, cuando estamos cenando. Pequeñas cosas como estas son las que quedan en el subconsciente, que en la actualidad se ha demostrado que es lo más poderoso que hay, el inconsciente, porque lo consciente en teoría lo controlamos, pero nuestros actos involuntarios inconscientes son los que marcan quiénes somos. Y en parte de esto hablaba Yeshua también, que no es lo que entra, como la comida que entraba en los israelitas, es lo que ya entró, lo que les contaminó y los que le terminó por dejar tendidos en el desierto. Ese Egipto del que se habían llenado fue lo que les condenó hacia el futuro, porque ya estaban repletos de Egipto. Y probablemente es lo que está pasando en nuestras casas el día de hoy con nuestros hijos. Están comiendo Egipto, se están llenando de Egipto, pero de Israel muy poco. Escuchan, 7 horas de canciones en su habitación o en su trayecto al instituto, al colegio, pero en casa a lo mejor habrá 1 o 2 canciones en todo el día. No lo sé, yo hablo por tal vez mi caso, pero más o menos para que ustedes se ubiquen, ¿cuál es el acto ritual clave que puede estar en nuestras casas el día de hoy? Porque la antigüedad fue esta: persecución y muerte fuera, dentro de casa, siendo salvados por este símbolo. Establecer un símbolo en casa que a lo mejor es el Shema, que es como lo más general, lo más genérico para todo creyente en Israel y en el legado que nos han transmitido desde generaciones a partir de Egipto y mucho más antes, prepatriarcal. En este caso estamos con la visión mosaica.
Y continuamos con la 468. Dice, en el libro de Deuteronomio tiene pistas adicionales sobre la adoración familiar. Y para quien lo quiera hacer, puede ir a verlo. Del 1 al 15 del Deuteronomio 26. Dice, Moshe prescribe un ritual relacionado con la cosecha de las primicias, aunque iba a tener lugar en el santuario, en presencia del sacerdote. Los levitas y los extranjeros de la ciudad natal del adorador debían ser invitados al evento. ¿Ok? Punto importante, debían ser invitados. Suponiendo que también se incluyeran los hijos siervos del principal adorador, todos oirían que la cabeza de la familia recitaba tipo un pequeño catecismo, reseñando la historia de la gracia, nuevamente la gracia del Eterno con su pueblo, declarando que el regalo que él traía al Eterno era evidencia concreta de la gracia continua de Dios. Para los que les hace ruido la palabra catecismo, lo busqué en la RAE, significa libro de instrucción elemental que contiene la doctrina cristiana, escrito con frecuencia en forma de preguntas y respuestas. Yo no sabía, por ejemplo, qué es un catecismo, porque nunca fui a un catecismo, nunca fui católico. Pero bueno, el texto dice pequeño catecismo, que era lo que hacía la cabeza de la familia cuando hacía el ritual que Moshe prescribe en Deuteronomio 26. ¿Ok? Una cosa importante, debía ser invitado a las primicias. Todos estamos atentos a las primicias, ¿no? A lo que es la primicia, luego el contar del Homer y luego Shavuot. Este periodo que se determina para estos primeros frutos, en donde podemos identificar a Mashiach como el Reshit, que está en Bereshit. Esto es muy global. Lo cierto es, el punto clave está en que todos oirían que la cabeza de la familia recitaba el pequeño catecismo. ¿Qué quiere decir? Una pequeña reseña histórica de cómo el Eterno había sido bueno con el pueblo. Y como fue bueno, tuvo resultados. El resultado era abundancia. La persona se devolvía y entregaba al Eterno de vuelta eso que le había entregado. Entonces tenemos 3 puntos. Ser invitado, que se escuche nuestro rezo, que se escuche nuestro pequeño catecismo, preguntas y respuestas, y una evidencia de que he sido bendecido. Ok, apliquémoslo ahora a nuestra familia. Hemos sido invitados ¿a qué? A participar del pueblo del Eterno. Todos los que estamos escuchando estas palabras, tanto los que están en casa o conectados por medio de la reunión o los que están presencialmente aquí. Ya hemos sido invitados, ya hemos escuchado las palabras del Eterno, hemos sido invitados por Moshe, que es la Torá, a participar de las fiestas. Ahora, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos, niños y jóvenes escuchen, oigan cómo la cabeza recita las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las preguntas? Que entre la familia se hable. ¿Cómo fue liberado el pueblo de Egipto? ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Por qué pasó? Y la respuesta lógica a cada una de esas cosas. ¿Cómo se relaciona esto con Mashiach en el tiempo del año 0, si se puede decir, o el 33? ¿Cómo se relaciona la Pascua primera con la Pascua de Mashiach? Y cómo esa Pascua de Mashiach nos alcanza el día de hoy. Así que el catecismo así ha ido aumentando. Primero fue un evento extraordinario con la primera Pascua en Egipto. Después, con Yeshua, se amplían las preguntas y respuestas. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Fuimos invitados a una fiesta que en primer lugar es de Dios y segundo de un pueblo que está en Medio Oriente, del cual mucho, por lo menos yo, no conozco. Y muchos
de los que están escuchando, los que escucharán, pues tampoco. ¿Por qué adoramos a un Dios de Medio Oriente? ¿Por qué no un Dios de Japón o el Dios de Australia? ¿Será que es el mismo? ¿Será que no? ¿Estamos en el camino correcto enseñando a nuestros hijos acerca de Yahvé, si le quieren decir así? ¿Qué enseñanza les estamos dando? ¿Qué preguntas, qué respuestas están teniendo? ¿Por qué los ciclos de la Torá no se alinean con los ciclos del mundo actual? ¿Por qué nosotros no celebramos Navidad y fin de año? Los niños ven esto, no preguntan. Pero a lo mejor cuando en el colegio o en el instituto les preguntan, ¿pero por qué tú no vienes a esta fiesta? ¿Por qué tú no participas de Halloween? ¿Por qué cuando se hace la fiesta tal tú no estás allí? Y ellos responderán lo que tú les hayas dicho o cualquier otra excusa que ellos se inventen. Porque es una persecución que están teniendo en el mundo real cuando salen de nuestra casa. Si ellos escuchan que la cabeza explica perfectamente cómo el pueblo fue liberado de Egipto, cómo después se manifiesta en Yeshua y cómo nos alcanza el día de hoy, pues tendrán herramientas para responder. Si nosotros nos permanecemos callados en casa y no comentamos la Torá y no conocen ni siquiera quién fue Zebulón, dónde vivió, más o menos qué tan grande era su familia, a qué se dedicaba la familia, cómo esa tribu repercutió en el Israel, si se fue hacia el norte, si estuvo en el sur. Preguntas y respuestas de la Torá que debemos compartir con nuestros hijos. A lo mejor ya es tarde porque están grandes, pero los que son niños aún pueden ser enseñados. Y los que están grandes, eso es lo difícil, ¿no? ¿Cómo hacer entender a los jóvenes? Que yo estoy con los jóvenes y es muchas veces difícil. ¿Cómo hacerles entender la Torá? Algo que está desfasado en el tiempo y en el ámbito natural. Porque ellos pueden creer en fantasmas, en manifestaciones sobrenaturales, pero en el Espíritu Santo y Dios que se manifiesta con milagros el día de hoy, no pueden creer. Cosas por el estilo, que si en casa tenemos un pequeño catecismo, como dice el texto, evidenciando que el Eterno nos ha bendecido y que todo céntimo o euro que entra en nuestra casa es porque el Eterno nos ha dado la bendición primero y nosotros podemos llevar. Si ellos entienden estas pequeñas claves. Número 1, hemos sido invitados ¿a qué? Al pueblo de Israel. Debemos conocer preguntas y respuestas acerca de la Torá y de las fiestas. Ya no es que si Yeshua nació o no nació el 24 de diciembre. Eso no tiene importancia. Preguntas claves. ¿Cuáles son las 7 fiestas u 8 fiestas? ¿Cuándo se celebran? ¿Por qué se celebran? ¿Qué manifestó Yeshua en la primera venida? ¿Qué manifestará en la segunda venida? Este tipo de preguntas son las que debe conocer toda familia o el núcleo familiar de cada clan en nuestro caso. A ver, había una nota, dice el número 7, el énfasis en hijos e hijas, siervos, masculinos y femeninos, en todas celebraciones familiares en el santuario central. Ok, que cuando dice hijos y siervos, no quiere decir solo los varones. En este caso estaba encerrando tanto a si eran criados, si eran siervos, si eran esclavos, si eran hijas. Todo lo que en teoría es marginado debía escuchar esto. O sea, la esposa, los hijos y las hijas. Y si hay algún invitado en casa, debería conocer todo, que nosotros guardamos Torá y que caminamos conforme a la Torá. Que en fin de año nos apartamos porque no participamos de eso. Que no vamos a fiestas o a comidas, en celebraciones de cosas que el Eterno no nos mandó. Es una carga menos no participar de una fiesta, que conlleva gasto económico, mental, para estar ahí luchando que no quiero estar, que sí quiero estar, que a lo mejor disfruto y me siento pecador. Cosas como esas que pueden pasar en las familias.
Por ejemplo, yo en mi caso estoy bien, porque mi familia está lejos y la familia de mi esposa también. Pero los que tienen familia y tienen que constantemente rechazar invitaciones, encerrarse en su núcleo familiar, transmitir la Torá, es un poquito más difícil. Pero la breve tribulación solo traerá un mayor y enorme peso de gloria. Es lo que dice la palabra. Cuando encontremos dificultades en el camino, en la familia, que algo no funciona bien, es para intensificar la oración, para escudriñar nuestras vidas, para poder caminar en el Eterno y confiar en Él. Y esa tribulación proporciona un peso de gloria mayor hacia futuro. No lo entendemos en la actualidad, pero hacia futuro se manifestará que la bendición y la gracia de Dios continúa en nuestra familia. Porque confiamos en un Dios que no tiene opositor. El adversario no es de Dios, es nuestro. Porque Él no puede ser derrotado. Y si somos siervos de Él, y si la palabra dice que hemos sido invitados para Él, simplemente seguir el paso a paso, las reglas. Moshe dijo, un ritual para cada cosecha de primicias. Y es lo que debemos hacer. Fiestas, 7 fiestas que participo. ¿Ok? Me queda poquísimo tiempo y me hacen falta 5 minutos. A ver si por lo menos acabo la visión mosaica y dejo la posmosaica para la próxima. Deuteronomio 6 dice, Moshe da instrucciones para 2 tipos de ejercicios religiosos domésticos. Ya entendemos que esto es en nuestras casas. Primero, en los versículos del 4 al 9 y del capítulo 11, 18 y 20, Moshe hace un llamado a los jefes de la familia para que declaren su compromiso de pacto con el Eterno en 3 niveles. Número 1, nivel personal. Número 2, nivel doméstico. Y número 3, nivel comunitario. Entonces, el nivel personal vamos a identificarlo con las palabras que entran en tu corazón. El número 2, las señales las enseñarás a tus hijos. Y número 3, deberás escribirlas en tus manos y ponerlas en tu frente y escribirlas en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el llamado a los jefes de la familia que hace Moshe para garantizar el traspaso hacia nuestros hijos de la revelación de la gracia de Dios manifestada en su pueblo. Y si somos su pueblo, se manifestarán estas 3 cosas. Cada uno a nivel personal experimentará que las palabras entrarán en el corazón de manera fácil, de manera sencilla. Si estamos luchando porque un hijo reciba la palabra de Dios, no es su lucha. Tú tienes un llamado a hablarlo, a expresarlo, a poner un ritual, un momento clave en donde esas palabras queden en el aire. Dios garantiza que entren en tu corazón, según Jeremías 31. Yo, dice el Señor, yo las escribiré en su mente y en su corazón. Haré que esa conexión entre mente y corazón sea efectiva. No dice, y ustedes la repetirán y garantizarán que sus hijos lo entiendan. No dice eso. Dice, participen del llamado ¿a qué? A nivel personal, que las palabras estén en el corazón. Ya la conexión con la mente se encarga el Eterno. ¿Ok? Las enseñarás a tus hijos. Y eso a nivel personal. Primero tiene que estar en nosotros para que traspase a ellos. Si no está en nosotros, pues no hay conexión. Si no están los 3 niveles, se corta y lamentablemente no pasa de generación en generación la gracia del Eterno para nuestras familias. A nivel personal, primero cabeza, luego esposa e hijos. Y pasa a los que trabajen para ti, a los que estén a tu cargo y todo lo demás. Actualmente, en la antigüedad era siervos, criados y demás. A nivel personal, que las palabras siempre estén en tu corazón. Y como hablamos de ámbito familiar y laboral, pues que en tu trabajo también esté. Si trabajas con personas inconversas, con conversas,
que la Torá siempre fluya de tu boca. Porque del corazón hace fluir en nuestra boca las palabras. Si hablamos tonterías, pues en nuestro corazón hay tonterías. Las palabras, nivel personal, deben estar en tu corazón. Punto número 2 y nivel número 2, las enseñarás a tus hijos. No dice cómo, solo dice las enseñarás. Eso sí depende de ti. El que entre en el corazón dependerá del Eterno, pero de ti enseñarlas. ¿Cuándo? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? En esos 3 momentos, en todo tiempo. Que un pájaro pasó volando, pues mira, así fue, y le das una enseñanza sobre el pájaro. Cosas como esas. Buscar cualquier excusa para ligar eso con el Eterno. Cuando nuestros hijos son pequeños. Cuando son adolescentes, pues ya es un poco más complicado. Pero siempre hay conexiones. ¿Te gusta cierta inclinación? ¿Te gustan los coches? Y no sé qué manera puedes conectar eso con la Torá. Pero si las palabras están en tu corazón, tú podrás ver esa afinidad que tiene tu hijo con una cosa y que el Eterno te revele cómo poder enseñarle por medio de eso a tus hijos. Porque es cuando andes por el camino. Cuando andas por el camino, ¿qué pasa? Se distrae, hay cosas, eventualidades, accidentes muchas veces. No dice por el camino de ir de tu casa al supermercado. También se podría añadir, Ajá. yo entiendo, también se podría añadir, ¿no? Una opinión mía, cuando andas con tus hijos en todo momento, en todo tiempo, como bien decías tú, una cosa es cuando es pequeño, otra cosa es cuando ya es adolescente. Yo creo que yo lo entiendo más como en todo tiempo, cuando él esté contigo, él va a ver cómo te comportas. Yo creo que esa es la forma como yo creo que más vas a enseñarle en todo tiempo, cada acto, cada interacción que hagas con cualquier persona, en el trabajo, lo que sea, es ahí cuando él creo va a aprender más. Yo lo enfocaría más ahí. Claro, porque es importante. Lo que iba a decir, en el camino no quiere decir en la calle. En el camino tiene que decir en tu tránsito por este mundo. Porque caminos hay muchos, pero solo uno conduce a la vida eterna. ¿Será que de ese camino es que habla el Shema? Probablemente. Cuando andes por el camino. ¿Cuál camino? Cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué pasa cuando dormimos? Morimos, ¿no? Pablo decía, si muero, muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Él. Si me acuesto, si me levanto por el camino. Ya no son cosas naturales y específicas de la vida del día a día. Ya es mucho más profundo y un siguiente nivel. De que tu vida por completo, tu tránsito por este mundo, tu camino, le enseña a tu hijo las palabras que están en tu corazón. Igual, cada vez que te vas a dormir, cada vez que practicas ese morir todos los días y resucitar todos los días otra vez a la mañana, que en ese tránsito de ir a dormir y despertar, también esté el Shema, también se refleje las palabras que están en tu corazón. Si vas a dormir como cualquier otro del mundo y te acuestas y dormiste como una bestia y ya está, pues eso van a entender tus hijos. Si te duermes a lo mejor mirando la televisión y así fuiste a dormir, es lo que estás heredando. Ese tipo de cosas que no profundizamos en el Shema. Y por último, nivel comunitario. Deberás escribirlas en tus manos, o bueno, las atarás a tu mano, estarán por frontales entre tus ojos, en tu frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Llevémoslo a un siguiente nivel. Las atarás en tu mano. ¿Será que tengo que ponerme las filacterias estas así con la cajita? Eso es algo muy literal. Cuando aplicamos la Torá en nuestra vida, cuando
cumplimos mandamientos, enseñanzas, todo este tipo de caminar en el día a día, como decíamos, cuando trabajamos como para el Eterno. Eso es tenerla en nuestra mano, la fuerza de nuestra mano, que lo que haga nuestra mano sea lo que hable y lo que escriba. A eso se refiere. Ponerla en nuestra frente. Ya les he explicado muchas veces, si hacemos este movimiento, ¿qué estamos poniendo en nuestra frente? Delante de nuestros ojos. TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Esa es la Torá que están escribiendo muchos padres, muchas madres, muchos hijos. Esto es lo que está poniendo en sus frentes. No se trata de una cajita puesta en la frente, porque eso tampoco hace el efecto. Eso no va a hacer de que se te grabe la Torá. En cambio, no tengo una Biblia aquí, pero si abrimos una Biblia en nuestra frente, y eso está primero antes que cualquier otra persona, y a pesar de que ya no esté la Biblia físicamente delante de nuestros ojos, si cuando tenemos un encuentro con alguna persona actuamos como Yeshua actuaría, le damos la capa, vamos una milla extra, y enseñanzas prácticas que Yehoshua enseñó para el actuar en el día a día. Eso es a nivel comunitario. Y finalmente escribirla en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas es que nuestro hogar huela al Eterno, Mashiach. Que nuestro hogar huela a ese incienso que estaba en el templo de Israel. Que nuestro olor fragante sean oraciones, sean canciones, sea adoración, y no películas, músicas, ruidos, gritos y cosas como esas. Más que escribir literalmente palabras en las puertas, sea que a partir de que pasemos por el umbral de la puerta, se respire otro ambiente en casa. Podemos darle otra interpretación al Shema de esta manera. A nivel personal, a nivel doméstico y a nivel comunitario. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestra familia, dentro de nuestro núcleo, de nuestro clan. Y a eso es que se refiere la ley o la transmisión mosaica de la adoración como un ritual. No como un ritual que diga, tienes que degollar a una paloma, tienes que entregar un sacrificio. Que el sacrificio sea nuestro caminar por este mundo, el cómo transitamos por esta vida y dejamos de legado a nuestros hijos las enseñanzas que ellos podrán leer sin tener que observar palabras. Que nuestros actos, que nuestra mano ponga a nivel comunitario ese esfuerzo por mantenernos fuera del sistema de este mundo. Y yo creo que hasta aquí lo podemos dejar porque para la siguiente faltaban 2 más para cerrar la división